Somos dos madres de adolescentes buscando transformar los paradigmas de crianza, acompañándote desde nuestras experiencias y de la mano de expertos para lograr una maternidad más ligera y disfrutada. En este espacio también nos dedicamos a reconocer que somos más que una mamá. Somos Litben Sánchez y Lizeth Piñal y te damos la bienvenida a este punto de encuentro. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Encuentro. El día de hoy vamos a estar hablando con una persona muy querida, colega mío, porque nos graduamos, nos certificamos juntos como Sport and Mentor Coach, Ramón Gutiérrez. Él es broker y formador en temas de mercados empresariales, analista de macroeconomía, trading y mercados de commodities, y se considera un apasionado por la inteligencia artificial. El día de hoy traímos a Ramón para poder hablar de lo que es la educación financiera en casa, sobre todo nosotros que tenemos hijos adolescentes, la importancia que desde ya comencemos nosotros a plantearnos esas posibilidades que ellos van a tener dentro de su vida con el tema de las finanzas, ¿no? Y poder hablar desde otra perspectiva todo lo que es el tema del dinero, ahorros, inversiones. Entonces, bueno, trajimos aquí a Ramón. Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio que estoy segura que nos va a aportar muchísimo valor. Gracias a ustedes por invitarme. Es un placer, bueno, compartir este espacio contigo, Lizzy. Hemos estado estudiando bastante juntos y yo creo que ya es hora de que empecemos a compartir al mundo lo que estamos aprendiendo, ¿no? Y mezclarlo, a pesar de que como coaches podamos tener un camino relativamente corto, en el planeta Tierra ya llevamos unos cuantos añitos y de experiencia a nivel, cada quien en su área de comercial, de trabajo, profesional, como le quieras llamar, todos tenemos algo que compartir a alguien, ¿no? Y bueno, me encanta poder estar aquí con ustedes compartiendo un poco de lo que yo he aprendido en estos añitos. Bueno, Ramón, el tema para mí es fundamental porque, bueno, bien lo sabe la audiencia y quien nos escucha este podcast, yo tengo dos hijos adolescentes y uno ya este año me cumple 18 años. Y uno de los grandes temas que yo he venido trabajando con él ha sido todo ese tema de esa educación financiera, que entiendan desde muy pequeño, bueno, cuál es el budget, cuál es el presupuesto de la familia, cómo se construye, qué es. Pero eso fue por instinto. Yo quisiera de la mano de un experto considerar cuáles pudieran ser esa etapa, cuál es ese momento, cómo debemos iniciar esa etapa o esa educación y cuál es la guía, o sea, cuál debería ser el camino a seguir. Mira, más que una guía y un camino, porque creo que cada familia, cada núcleo familiar es diferente y cada uno tiene una manera de hoy en día de ingresar dinero a sus casas. Se habla hoy en día mucho de que la gente estudia una carrera, pero hoy en día económicamente viven de otra cosa. El mundo está cambiando mucho. Y no considero que hayan como recetas únicas o fórmulas rápidas ni fáciles. Como cualquier cosa en la que se quiera ser exitoso, normalmente hay que tener una disciplina de larga data y de largo y constante. En el caso de los jóvenes, hoy en día, ellos están expuestos, los adultos también, a mucha información, muchísima, muchísima. Entonces, a veces nosotros los padres queremos sentarnos con nuestros hijos a educarlos en algo, en lo que sea, sexo, drogas, no sé, pareja. Hoy en día aquí está el tema de los diferentes Género. sexos, entonces todos queremos ser expertos en todo, incluyendo el dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que el dinero, que por muchos años fue tabú en muchas familias, hoy en día es algo que para los jóvenes lo ven en la calle. Mi hijo tiene 8 años apenas y sabe lo que es un Bitcoin. Y a lo mejor no está en una edad que tú puedas sentarte con él y darle toda una explicación financiera como quizás a un niño de 15 años, a un joven de 15 años, mejor dicho. Pero ya está empezando a escuchar desde los 7 6 años que existe algo que se llama Bitcoin, que existe algo que es un wallet, que existe algo que es una tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Entonces yo simplificaría un poco más el tema, que es empezar a soltar dosis desde muy tempranas edades, que ellos sepan que existen, porque mi hijo una vez tenía una tarjeta de crédito en la mano mía y fue a pagar, porque dijo, yo quiero pagar, pero pensó que cada vez que esa tarjeta se pasaba por algún lado del dinero era de magia. Y me tocó sentarme un día a explicarle, no, para que esa tarjeta de crédito pueda pagar ese almuerzo, yo tuve que trabajar y tuve que trabajar X cantidad de horas. Es empezando por los básicos
pasos más sencillos, pero que son los más lógicos y que a veces decimos, eso es estúpido. No, no es estúpido. Es empezar desde la edad más temprana a explicarle lo que creemos que ellos ya dieron por sentado. Ujú. No, y sobre todo eso que tú decías ahorita de cómo ha ido cambiando todo, porque fíjate que ahorita, por ejemplo, mi hijo también, él tiene 14, va para 15, y él tiene su tarjeta, ¿no? De débito, pero entonces él la tiene guardada en su celular, o sea, él no tiene que estar con la tarjeta física consigo montada, sino que él nada más, él tiene su celular, él abre su app y la pasa. Entonces, explicar todo eso, a mí también me tocó explicarle eso a mi hija de 9 años, tenía 9, ahorita tiene 10, cuando ella me empezó a explicar, pero ¿cómo es esto? Que la tarjeta de crédito, ¿de dónde sale el dinero? Pero ¿cómo yo lo pago? Pero también, o sea, es una cosa bien abstracta que, claro, para nosotros poderlo explicar, nosotros también tenemos que entenderlo, pero con tantos cambios que hay hoy en día, Ramón, porque de verdad, o sea, primero se habla de Bitcoin, después no se habla de Bitcoin, después se habla de wallet, después no de wallet, ¿cómo podemos nosotros comenzar, como tú dices, a entregar esas pequeñas dosis? ¿Qué es digamos, lo fundamental, lo primario, lo que no va a cambiar de aquí a muchos años para que ellos puedan comenzar a entender esos términos financieros? Sí, mira, el problema principal y el más grande que existe es que probablemente nosotros como padres, antes de sentarnos a hablar con ellos de dinero, deberíamos educarnos nosotros un poquito, ¿no? Eh, Mira, a mí me pasa esto todo el tiempo, porque con mis clientes en mi consultoría de coaching financiero, yo siempre trato de hacer un proceso como ingeniería reversa, como tratar de saber a veces por qué ellos llegan con ciertos paradigmas que eventualmente los cambian y eventualmente se convierten en inversionistas, pero antes de hacer esa transición llegan con ciertos paradigmas que son como un freno para que ellos empiecen vamos a decirlo, a entender sobre dinero. Porque la teoría es una cosa, pero vivirla en la práctica es muy diferente. Entonces, el problema principal es que básicamente ninguno de ellos, o nosotros adultos, en la mayoría de los casos, nos sentamos a hablar de dinero con nuestros padres. Nos hablaron de todo, de miles de cosas, de política, pero nunca nos hablaron de dinero. Entonces, el primer paso que yo considero antes de sentarte a hablar con tu hijo y no desinformarlo y no repetir lo que viste en un reel de Instagram o en un TikToker famoso, que en mi experiencia cuando lo veo a veces hasta me dan ganas de llorar porque me quedo impresionado de las locuras que dicen y hacen. No digo que todos, pues, porque ahí también hay muy buenos, pero también hay muy malos. El problema es como uno como padre distingue qué es bueno y qué es malo, y por ende después sentarme con mi hijo a trasladarle el conocimiento. Entonces yo pienso que parte de empezar uno, como padre, primero a encontrar las fuentes fidedignas, las fuentes reales, las fuentes más probadas, las fuentes más exitosas, y después, no que me voy a entrar y que me voy a hacer un experto financiero, no, pero después si puedo sentarme con mi hijo, hablarle de que existe esto, existe lo otro, incluso yo voy a veces un poco más allá, a veces por el tema del tiempo. Nosotros como padres estamos ocupados trabajando y ahora resulta que tenemos que también sentarnos con nuestros hijos a hablar de dinero, ¿verdad? Bueno, hoy en día existen miles de entrenamientos, coaches financieros, existen miles de plataformas y opciones y a veces yo he pensado que qué mejor manera, así como te sientas con tus hijos a veces a ver deportes, a decirle que debería ser un buen futbolista como Messi, mirarlo en pantalla, o te sientas con tu hijo, lo llevas a ver una película en el cine o la ven en casa. ¿Por qué no hacer un entrenamiento de finanzas juntos? Porque lo más probable es que tú como padre, en tu caso yo sé que no, pero en el caso de la mayoría de los padres, especialmente los que están hoy en día sufriendo las secuelas de todo ese derroche de dinero, de haber malgastado lo ingresado sin haber tenido una educación financiera, ¿cómo sabemos que tú estás listo, lista para ser ese mentor financiero de tu hijo? Entonces, ¿por qué no hacer un entrenamiento en conjunto y aprender juntos? Eso puede hasta ser un vínculo, tú que estás en el mundo de padres y adolescentes, para fortalecer esa unión familiar y que se dé cuenta el niño que papá o mamá no se las sabe todas. Papá y Ujú. mamá también son vulnerables. Papá y mamá también tienen que aprender algo que a ellos les tomó tiempo darse cuenta. No importa, no pasa nada. Ellos no cometieron muchos errores financieros y por eso tenemos que, él tiene que trabajar 20 horas al día para poder pagar la hipoteca, mis estudios, mi tarjeta de débito, la de él, la de mi mamá. Bueno, sí, pero yo no necesariamente tengo que vivir esa vida ni tengo que repetir los mismos errores que ellos repitieron. Es mejor que experimente con unos errores nuevos, a decirlo así, pero no lo que tengan que ver con el dinero, porque el dinero las finanzas siempre son cíclicas, los mercados financieros han sido cíclicos, todo eventualmente en la historia se ha repetido. El problema es que como nosotros siempre tendemos a ver lo que nos pasa a nosotros o lo que está en
alrededor inmediato, nos desconectamos de lo que siempre ha ocurrido, ¿verdad? Y nos dejamos ir por las tarjetas de crédito fáciles que nos llegan por Mm, correo, ¿verdad? Nos dejamos ir porque mi amigo tiene un celular nuevo y yo también tengo que tener el mismo o mejor celular que el de él y me voy y me endeudo o se endeudan mis padres por mí, ¿verdad? Y es un ciclo que nunca termina. Me doy viajes, ahora, sobre todo cuando transicionas de adolescente a adulto joven y tienes tu primer empleo, entonces no llegas con la conciencia de, bueno, voy a empezar a ahorrar y voy a una partecita mínima, el 1,01% de mi salario lo voy a invertir entre cosas y después me gasto, me echo encima todo lo demás. No, nos endeudamos de una, hacemos viajes que pagamos después, nos compramos carros que pagamos después, nos casamos y tenemos hijos y compramos casas que pagamos después. Cuando venimos a ujú. ver, entramos en la edad adulta contemporánea, sin ser muy adultos, y estamos hasta aquí de deudas. Eso se puede trabajar en la adolescencia y desde la niñez para evitar que eso se repita. Y Ramón, también, por ejemplo, tú ahorita que hiciste ya estas certificaciones de coaching y das estas sesiones de coaching a tus clientes, también creo yo que es importante irnos hacia cuál es el significado que nosotros como padres tenemos del dinero. ¿Qué vemos? ¿Cómo se gana el dinero? Porque muchas veces, como tú dices, nosotros venimos con esos mensajes de padres, de abuelos, o sea, de otras generaciones, en las que muy probablemente el tema dinero lo vemos como algo negativo. No solamente que no se habla, sino que es algo como negativo. Bueno, hay que trabajar y fuertísimo para poder ganar dinero. No, es que el dinero no cae de las matas. Yo me acuerdo que mi papá decía, hay que trabajar de joven para poder disfrutar de viejo. Alguien tiene que trabajar para que ustedes se vayan de vacaciones. Y mi papá a los 55 años murió de un ACV fulminante y no pudo disfrutar de todas las horas de trabajo que él hacía para que entonces de viejo él pudiese disfrutar. Claro, yo no estoy hablando aquí de que hay que vivir la vida loca, como ahora todos los mensajes que uno tiene. Bueno, no, tú nada más haces un video de YouTube y ya te haces millonario, porque esa es otra No, mentalidad que tienen ahora los jóvenes. No, no, yo voy a ir a El hacer dinero unos fácil. voy a ser influencer y ya de ahí yo soy millonario. Sí, pero imagínate todo lo que hace el influencer. Esa conversación la he tenido con mi hijo. Yo ahorita que estoy empezando a editar los videos, que sí, para el podcast, yo paso horas editando un mini reel de 1 minuto. Yo le digo, todo el trabajo que esa persona, ese influencer, que ese youtuber, tú estás viendo ahí, o sea, él está invirtiendo creatividad, él tiene que saber qué es lo que va a decir, cuál va a ser su diálogo, ¿sabes? Las cámaras, o sea, es una inversión de tiempo, de todo que tienen que hacer allí. Pero creo que es bien importante nosotros irnos también hacia qué significado le estamos dando nosotros al dinero, a las finanzas, y qué mensaje estamos nosotros también reflejando hacia los hijos con respecto a eso, ¿no? Y yo quiero agregar otro mensaje que para mí fue en algún momento de mi vida fundamental. No, 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 con el dinero, o sea, del dinero no se habla con los niños, esto es situación de adultos, eso es un problema de los adultos. Cuando Ujú. la verdad, hoy que lo vivo desde la figura de mamá con mis hijos, digo, no, o sea, ellos, al contrario, en el país donde vivo, el entender de que vivimos de un crédito, pero que el crédito no te puede ahogar, que el crédito efectivamente no puedes vivir endeudado. Ahorita el pensar en los préstamos estudiantiles para las universidades, o sea, es descabellado porque entonces tú vas a trabajar toda tu vida para pagar la educación, es buscar becas, o sea, ¿en qué en cómo es esa dinámica de que nosotros recibimos versus la dinámica de hoy, que como tú bien decías, Ramón, para ellos es mucho más fácil, es un wallet, o sea, es tener la tarjeta de crédito en su celular, que ni siquiera es una tarjeta de crédito, es una tarjeta que ellos saben que se está llenando. Desde ahí, bueno, nosotros tenemos una educación con nuestros hijos que mi esposo le da una fulana mesada. Y cuando vemos que ellos se lo gastan en maquinitas para comer, o sea, le ponemos un stop, es decir, ya va, o sea, piensa inteligentemente y si tú te quieres comprar por ser tenistas, no sé, unos zapatos, bueno, ahorra de esa parte una parte. O si quieres salir con tus amigos, sé inteligente y no te lo gastes comiendo Burger King un día que te provocó, porque, o sea, para eso está mamá y papá de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas vías? Igual repito, sé que no es un camino, una vía o no. ¿Cuáles son esos consejos o cuáles pudieran ser esas maneras que más allá del sentido común, que nos funciona a unos y a otros no tanto, porque es el sentido menos común, pudiera ser, Ramón, la base para construir esa conciencia, vamos a llamarlo así? sí, mira, totalmente relevante lo que dices, porque eso lo he escuchado miles de veces. Ese es como que mi día a día, escuchar cuando los papás o ciertas personas me dicen que el dinero no se habla ni siquiera con la pareja, a veces no es ni los niños, sino como que ni siquiera la pareja.
Yo soy el proveedor y todo el mundo tiene que conformarse con lo que doy y ya. Eso hasta esos extremos a veces somos socialmente. Es Mira, verdad. pero lo que tú mencionas eh, es un tema que no es tan complicado. Nosotros sabes que tendemos a hacer las cosas complicadas. Invertir no es difícil, es fácil, pero nosotros somos los que lo hacemos complicado. En el caso de los jóvenes, cuando los padres se acercan a hablar de dinero con ellos y después salen con las tablas en la cabeza y dicen que a ellos no les interesa nada, es porque normalmente nosotros estamos tratando de hablarles, no de lo que les interesa a ellos, sino de lo que nos interesa a nosotros. Entonces, yo te voy a contar una historia rápida y te voy a terminar respondiendo esta pregunta. Uno de mis trabajos es levantar capitales para empresas, especialmente startups. Y las startups, que son empresas que están empezando, que tienen mucha atracción, que tienen un gran mercado por delante que conquistar, normalmente están compuestas de jóvenes. Jóvenes que en su mayoría son entre 18 años hasta los 25 años, entre un rango ya casi post-adolescente. Ujú. ¿Quiénes crearon Facebook? ¿Quiénes crearon Google? Eran adolescentes. El mismo Bill Gates, cuando empezó a programar, era un niño. Entonces, cuando les hablamos de dinero a los jóvenes y lo enfocamos simplemente en tienes que tener una casa, tienes que tener tu retiro, cuando un joven de 15 años lo que menos en su mente le cruza es que se va a retirar alguna vez de algo, ahí mismo le estás cortando el circuito y se va a ir. Pero cuando tú le empiezas a hablar a ese mismo joven, que eventualmente en unos 2, 3, 4 años, yo tengo un dicho aquí en mi casa, dice, pero digo a mi hijo, cuando tengas 18 años y sigues viviendo aquí, te voy a cobrar riendo. Si tú a ese joven lo llevas hacia el camino de que, mira, te gusta el nuevo PlayStation, el 5, el 6, no sé ya ni por dónde van. Eso te cuesta 700, 800, 1000, $1500. Bueno, sabes que eventualmente tienes que comprártelo tú, el celular, el carro, la educación, porque tampoco probablemente vayas a la universidad porque yo no voy a asumir esa deuda. Cuando le empiezas a hablar de intereses, ¿quieres salir con tu noviocito el fin de semana? ¿Quieres invitarla a tal sitio? Cuando empiezas a verle el propósito, ya ellos se empiezan a interesar un poco más. Y te lo digo porque lo he vivido, lo he visto. Entonces, en esa línea, cuando tú le empiezas a encaminar en cómo administrar dinero, si yo te doy mesada de $100, $100,000, $10,000, lo que sea que te dé mesada, ¿cómo tú de ahí puedes empezar a comprarte aunque sea una porción de algo, digamos de cripto, que es lo más fácil que le viene a la mente a la gente, y gastarte el resto en el cine, en lo que tú quieras, pero ir construyendo poquito a poquito una carterita de algo para que eventualmente tengas, no muy lejos, 20, 21, 22, 23 años, puedas tener un capital y me vengas a mí a pedir dinero y yo te diga, no, no te voy a dar, pero tú igualito no vas a dejar de hacer tus cosas que si quieres hacer porque no depende solamente de mi dinero, en ese enfoque es como yo he visto que los jóvenes empiezan a sentirse más atraídos por el dinero, por entender del dinero, no por producirlo, sino por entender. Hay una cuenta de un chamito que tendrá 10, 12, 15, no sé cuántos años tendrá, pero no llega a 15 años, eso estoy seguro, que se llama Cripto Divertido, está en internet. O sea, imagínate, ese niño, sus seguidores, ¿quiénes son? ¿Viejos? No, lo dudo. La mayoría son jóvenes como él. ¿Y qué habla él ahí? De cómo hacer juegos, de cómo comprar juegos, de cómo vender juegos. Son cosas que le interesan a un joven de entre 10, 12, 13 años. Mm. No está pensando en el retiro. En cambio, nosotros sentamos la conversación es, mira, volviendo al tema de esta empresa que estaba visitando recientemente en Venezuela. Es un grupo de jóvenes que empezaron hace 2 años con una empresa y un capital muy pequeño. Hoy en día es una empresa que vale casi $60 millones. Y el promedio de edad, había como 80 empleados. El promedio de edad no llegaba a superar los 25 años, el promedio de edad. Y nosotros a veces vemos esos ejemplos y decimos, wow, mira, hijo o hija, así como esos jóvenes que tienes que ser tú. Tienes que emprender, tienes que estudiar algo disruptivo, etcétera, etcétera. Y probablemente estamos siempre dejando a un lado lo que en verdad esos jóvenes quieren hacer. Hoy en día para hacer dinero no tienes que ir a la universidad necesariamente, ni estudiar las carreras que tus papás te decían que tenías que estudiar. Hoy en día para hacer dinero lo que tienes que tener es creatividad, es ser recursivo más que tener recursos. El conocimiento está libre en Internet, el tema es cómo filtras qué es bueno y qué es malo. Pero el problema de todo esto es que si nosotros volvemos al patrón antiguo de tienes que ir a la universidad, yo me tengo que endeudar por 300, 400, $500,000, no solamente mi salud como papá tuyo se va a destruir en el proceso, sino que después yo voy a llegar a una edad, 70, 80, 90 años, vivo, pero chueco, y tú joven, en el nuevo mundo, donde producir dinero es más difícil, donde todo es más competido, tienes que no solamente lidiar con tu supervivencia, sino con la mía, que soy una carga para ti ahora. Entonces, es mejor, diría yo, enfocar la conversación hacia los intereses momentáneos de él, quien de una manera u otra lo va a involucrar con dinero,
Y ya después en el largo plazo se verán esos temas de retiro. Estamos hablando de jóvenes de 15 años que todavía no saben ni qué quieren hacer con su vida. A veces gente de 40 y 50 años tampoco sabe qué es lo que quiere en la vida. Entonces, no podemos acelerar tanto el proceso, pero creo que sí es mejor irle lanzando esas píldoras desde joven, a manera de píldora y no a manera de estudiarte la enciclopedia económica completa. A mí Yo me quiero encanta ese tema. consultarte, ya va, Di. sorry, Lice, es que hay dos cosas que me vienen a la mente y cuando hablas de la caracterización de nosotros desde nuestros intereses y los intereses de ellos, también me viene a la mente otra cosa. Nosotros como adultos tenemos como ya mucho camino andado y visualizamos o somos más tenebrosos de esos riesgos, de esas inversiones, de ese dinero que tanto nos ha costado, o nuestros ahorros, decir que es una inversión que quizás criptomoneda, algo que no vemos, sino que no sentimos, ¿no? Ese es nuestro pensamiento, o particularmente el mío, no quiero generalizar. Pero en el caso de los adultos, de los adolescentes o los jóvenes tempranos, yo creo que ese riesgo, primero no está todavía, o sea, capacitado mentalmente para asumirlo, porque eso se desarrolla tal cual en la edad que tú lo acabas de describir, entre los 17 y los 25 años, que es cuando se termina de desarrollar la parte frontal del cerebro, donde se asume el riesgo y causa-efecto, ¿no? Entonces, ¿cómo eso para ellos es mucho más sencillo, mucho más fluido? Desde tu experiencia de esas asesorías y imagínate, esa empresa, además en Venezuela, que tiene un riesgo país particularmente importante, ¿cómo has hecho o cómo pudiéramos nosotros hacer un equilibrio, Ramón, entre esos riesgos muy calculados y muy de los adultos o de la gente madura versus esos riesgos que los chamos son capaces de soltar más rápido, asumir con mejor, con una resiliencia mucho más acelerada que la de nosotros? Y la segunda, para que hablaste de los influencers y todo eso, pero yo me voy al mundo deportista que tenemos nuestros hijos en común, el de Licey y el mío, y no sé si el tuyo. Muchos de los chamos hablan, y lo hablo por mis hijos, no, es que yo quiero ser deportista profesional. Y creen que eso es ganarse los reales por ir a un partido, ¿no? En estos días estábamos en un torneo y se nos acerca un entrenador a hablar conmigo y dice, no, es que él tiene muy buena, whatever, lo que sea. Y le dice, pero tú sabes lo que significa poner a un muchacho de esa edad en este deporte para que vaya a un Wimbledon. Entonces mi Mm. esposo y yo nos quedamos así, entonces decía, $1 millón. Y dijimos, ok, hasta aquí llegamos. Pero los chamos lo ven como que el deportista que gana el dinero, que también ve eso como una inversión. Y mi posicionamiento ha sido, la inversión es tu cuerpo, es cuidarte, es ver ese otro lado que no solamente es económico, sino lo que tú decías, mental, educación, formación y que sea coherente, ¿no? Mira, en el mundo de las inversiones, se habla mucho de toda esta parte del neocortes que tú acabas de mencionar ahorita y del instinto. Se dice que el buen inversor tiene una buena mezcla de ambas, ¿no? Eso para mí creo que es una de las cosas más difíciles de balancear en la vida. Cómo balancear lo que Ujú. te dice el cerebro y el corazón al mismo tiempo. Pero bueno, eso tiene su forma de lograrlo. Ahora, la mejor edad para equivocarse, creo yo, que en casi toda la vida es cuando uno está joven, menos embarazar a una mujer, ¿no? Estando adolescente. Pero creo que fuera de eso, para un adolescente, que son como los típicos problemas que puede tener un adolescente, creo que el mejor momento para aprender, primero que todo, que es equivocándose. Segundo que todo, que sea en el momento que tienes menos que perder. Nosotros tenemos el condicionamiento, porque la sociedad sí nos ha condicionado, de que a medida que nos vamos haciendo más viejos, tenemos más posesiones materiales, tenemos más posesiones de experiencias también, tenemos más cosas y tenemos que asumir menos riesgos porque volver a construir todo desde cero nos tomaría mucho tiempo. Eso es no sé si ustedes lo comparten conmigo, pero es un concepto Totalmente. muy arraigado en la sociedad. Correcto. Pero cuando tú simplemente tienes $500, $100 y los pierdes, joven, tu vida no va a cambiar. Tú vas a seguir durmiendo bajo el techo de tu papá y de tu mamá, tú vas a seguir pidiendo la mesada, pero ganaste algo que es valioso, que es la experiencia. La experiencia. Probablemente lo vuelvas a hacer y vuelvas a cometer el mismo error. Te diste otra vez cuando venías para y volviste a pagar $500 más o 100 o 200 o 300. Igual siempre vas a poder volver a casa. Siempre mamá y papá van a estar ahí esperándote. El tema es
que cuando llegas a 25 años, 24 años, 23, 22, y ya te has estrellado 10 veces, las posibilidades de que te sigas estrellando con más dinero, ya con tu salario, con tus ingresos personales, se van reduciendo. Las probabilidades de eso se van reduciendo. Tú vas ganando más experiencia, e incluso en esa experiencia vas invitándote a ti mismo a explorar nuevas cosas. Ejemplo, hoy en día a una persona de 40, 45 años, explorar el mundo del metaverso, explorar el mundo de las criptomonedas, explorar el mundo de la web 3.0, puede ser una novedad, pero para un joven adolescente, ese es su día a día. Ellos nacieron en esa sociedad, ellos nacieron con un teléfono en la mano. Tú lo viste después de cierta edad. Entonces, el aprovechar, mira, hace 100 años, yo quiero que te pongas en este caso, imagínate lo que era cuando la gente andaba en caballo y a carreta, cuando empezaron a ver gente andando en carros. Ujú, Imagínate cómo hubiese sido eso. Eso fue un choque, ¿verdad? Hoy en ujú, día te va a pasar el mismo choque, pero cuando veas un carro pasar por enfrente de ti, pero va sin conductor. Entonces, el ujú. mundo va evolucionando. Nosotros somos los que tenemos que adaptarnos al mundo. El mundo no nos va a esperar a nosotros. Entonces, esos jóvenes, especialmente los deportistas, que primero ganan dinero antes de ganar madurez. El resto del mundo primero gana madurez y después gana dinero. Es como inverso. Y cuando ya Ujú. tú tienes la madurez, cuando nosotros, las personas a pie, tenemos madurez, empezamos a ganar dinero. No, el joven deportista cuando gana dinero, o mejor dicho, cuando gana la madurez, ya deja de ganar dinero, De se ganar retira. dinero. Wow. Entonces, Ok. ese proceso se hace especialmente más importante y más relevante en los padres de deportistas. Si alguien se puede dar el lujo de retardar la conversación, puede ser una persona normal, del común, de que no tenga planificado una carrera deportiva. Pero si tú eres padre de un posible futuro atleta, cada segundo que no hablas de dinero, de cómo administrarlo en su adolescencia, es un potencial segundo que va a causar una debacle financiera cuando tienen 35 o 40 años, que es más o menos la edad de retiro de la mayoría de los deportes. Y Wow, para eso muestra está un buenísimo. botón, yo tengo una presentación en YouTube donde les detallo el caso de Evander Holyfield, de futbolistas, el mismo De Ronaldinho, hablaba mucho, beisbolistas, de de beisbolistas. beisbolistas, de jugadores de la NFL, que son el deporte que tiene la tasa de mayores ingresos versus la tasa de mayores quebrados. Wow. Ramón, y una pregunta, porque para ir ya cerrando y ir hacia lo más concreto, ¿no? Bueno, primero quiero saber eso, ¿cómo se inicia esa conversación que tú nos estás diciendo ahorita con nuestros hijos adolescentes? ¿Qué es lo que tú dices? Cada minuto que nosotros no estamos hablando de adolescencia es un minuto más que ellos pueden obviamente ir hacia, perdón, de finanzas, un minuto más donde ellos pueden ir hacia ese debacle financiero, sobre todo en nuestro caso que nuestros hijos son deportistas. Otra cosa que te quería preguntar así muy sencilla, ¿tú estás de acuerdo con la mesada? ¿Tú le das mesada a tu hijo? Y si es así, ¿qué conversación tienes tú con Diego? Claro, él tiene 8 años. ¿O qué conversación deberíamos tener nosotros con nuestros hijos en referencia al porcentaje de que, bueno, yo te doy una mesada, este porcentaje es el que deberías de ahorrar, qué manera utilizas para ahorrar, y este otro porcentaje es el que puedes gastar para tu diversión? Porque obviamente es lo que tú dices, el adolescente ahorita no está pendiente que si voy a ahorrar, de que si me voy a comprar una casa, porque esas necesidades están cubiertas, ellos están seguros, ellos dan por sentado que ellos van a tener su casa, su comida, su ropa, todo, porque mamá y papá se lo van a dar. Pero cómo nosotros vamos integrando esa posibilidad de decirte, bueno, mira, esta es tu mesada, si estás de acuerdo o no con la mesada, y este es el porcentaje que deberías estar ahorrando, vamos a abrirte una cuenta de, no sé, de ahorros, de lo que sea. ¿Cómo vamos hacia allá? ¿Cómo empezamos esas conversaciones? Sí, yo creo que lo primero, y te voy a contar una historia personal, ¿no? Pero yo creo que lo primero es que uno se tiene que sentar con los hijos es a hablarle de lo inevitable. Y lo inevitable es que hoy sí, el techo está garantizado. Pero vuelvo y te repito lo que yo le digo a Diego. Cuando tenga 18 años, si todavía vives aquí, te voy a cobrar arriendo. Y Ujú, si se lo repites durante 10 años, él en algún momento dirá, wow, yo me estoy acercando a los 18, tengo que inventarme algo. ujú, Vas a provocar, vas a excitar su creatividad. En el caso de los jóvenes deportistas, mira, es un tema complejo, porque cuando empiezan a ganar dinero a muy temprana edad, el tema del ego se va al cielo, ¿no? sí. Pero es importante también sentarse con ella y mostrarle primero lo inevitable. Lo inevitable es que algún día te vas a retirar, o peor aún, tu carrera se puede acabar por una lesión antes de tiempo, Ujú. que ahí es otro factor importante. Y probablemente tienes ese primer gran contrato y te lo gastas y dices, "Ah, ya me compré la casa, el carro de lujo y todo, que en el segundo contrato ahorro y vuelves y no lo haces", que es la historia de la mayoría de los deportistas.
Eso pasa porque normalmente cuando tenían 12 años, cuando ya estaban empezando a verlos como futuros prospectos, y les decían eso, de que si quieres llegar a Wimbledon tienes que reunir como $1 millón más o menos, ¿verdad? Nunca le dijeron cómo tenían que ser creativos. Hay una historia de de Rodolfo Pide González, que casi llegó a Fórmula 1, pero el camino para llegar a estar casi de llegar a Fórmula 1 fue también de muchos gastos económicos increíbles de dinero. Él no viene de una familia adinerada, quizás de una familia en una mejor situación económica que el venezolano promedio, pero no eran los más ricos de Venezuela, o al menos no para cubrir esos puntos, esos requisitos económicos. Pero desde muy niño su padre, y me consta por personas allegadas, lo invitaba a las rondas donde él iba a visitar a los patrocinantes a recoger dinero. Del 10 patrocinantes que visitaban, potenciales patrocinantes, 9 le decían que no, pero todo eso lo iba viendo él en su proceso. Y era un niño. ¿Quién no se acuerda de Rodolfo Pide González en karting? Yo me acuerdo. Tenía, no sé, 7, 10 años, en ese rango de edad. Es exponerlos a la realidad. Es que sepan, mira, hijo, hoy en día tienes todo, pero va a llegar un momento donde tú más bien me tienes que ayudar probablemente a mí. Entonces, es hablarle de lo inevitable. Y nosotros mismos, también como padres, confrontar lo inevitable. Lo inevitable es que nosotros no vamos a estar ahí para ellos siempre. En algún momento nos podemos quedar incapacitados siendo jóvenes o siendo padres jóvenes. ¿Cómo nosotros prevemos eso? Decirle a nuestros hijos, mira, hijo, ¿sabes qué? Esta vez no vamos a tener las vacaciones en donde habíamos planificado, porque voy a tomar parte de ese presupuesto de vacaciones y lo voy a depositar en un seguro en caso de que a mí me pase algo, ustedes queden cubiertos económicamente. Que entienda de las cosas inevitables y que eventualmente él, así como su papá ahorra, por ejemplo, en el caso de Diego, que me hacía la pregunta, que estoy de acuerdo con la mesada, si estoy de acuerdo con la mesada, porque la mesada también puede ser la excusa para premiar. Yo hago algo que a mí me critican mucho. Yo a veces le digo a Diego, mira Diego, ¿tú quieres ir a hacer el Iron Kids? Sí, pero así sin entrenar no vas a poder correr, ¿verdad? ¿Cómo vas a hacer? Entonces hay esos días que está así como, ay, no me provoca hacer nada, papá. Yo le digo, bueno, ¿qué es lo que más quieres ahorita? Me dice, ¿te acuerdas del Lego que vimos ayer en el supermercado y tal? Sí, yo quiero ese Lego. Ajá, ¿y cuánto vale ese Lego? Ah, ese Lego vale, no sé, $30, $40. Ok. Yo le digo, ok, ¿quieres los $30? Sí, ¿quieres el Lego? Sí. ¿Y qué vas a hacer para ganártelo? Entonces, bueno, portarme bien. Eso no es suficiente. Este, bueno, yo le propongo, vamos a hacer algo, vamos a ir al Parque del Country, vamos a correr 4 kilómetros, y si tú haces los 4 kilómetros, tiene 8 años, si tú haces los 4 kilómetros, yo te doy el dinero al final de los 4 kilómetros. Si no lo haces, te quedaste sin Lego. ¿Qué hace él? Corrió los 4 kilómetros y se lo posteó una vez en una historia en Instagram. En condiciones normales hubiese hecho 4 kilómetros. Creo que lo dudo que se hubiese animado. Pero Tenía como esa había un premio al motivación. final, Claro, como, claro. como había un premio al final, él no solamente se motivó, sino que el siguiente fin de semana me dijo, papá, cuando vamos a volver a correr, que quiero otro juego. Claro, y ¿Entiendes? ahí Sí, le estás dando la relación de que si quiero algo, trabajo por eso, porque a la final le podrá decir, yo me compré mi Lego, porque fue un pago que me dieron a mí ajá. por un trabajo que yo hice, ¿no? Eso creo yo que vale más simbólicamente que sentarme a explicarle de historia económica y hablarle de mi retiro financiero. Creo que el no le Eso importa es, que se dormiría. ese es el efecto recompensa completico, o sea, de mi Ujú. propio sudor logré tanto un disfrute personal y incluso hasta el espacio contigo, ¿sabes? O sea, porque probablemente no se ha podido dar ese día el correr contigo los 4 kilómetros. Yo creo que tiene que ver con eso, darle esa satisfacción de haber hecho juntos esto y además lograste tu objetivo que era tener el Lego. Entonces creo que, o sea, con broche de oro este cierre, yo creo que es el mejor ejemplo imposible en relación a esa manera muy gráfica de muy pequeños enseñarles el valor del dinero, el valor de esa construcción, de esa conciencia financiera. Y bueno, seguiremos dando mesadas, Liz. Sí, ajá, pero Ramón, dime rapidito, ¿qué porcentaje deberían ellos de ahorrar de esa mesada? Mira, esa es una fórmula que no existe. Pero Ok. yo sí te diría, ponle un objetivo al final, o sea, ponle un para qué, el ahorrar, y él te Okay, va a decidir qué tanto tiene que ahorrar para lograr ese objetivo. Sea un así es. juego, sea una meta, sea un viaje, sea una comida, sea lo que sea. Todos los inversores, y eso no es con los jóvenes nada más, eso también va con los papás. Cada vez que yo me siento con alguien, ayudarlo, acompañarlo, construir su portafolio de inversiones personales, si no tiene de entrada un para qué, ¿Para qué? el resto estamos perdiendo el tiempo, no lo hacemos.
no, no me interesa, no continuemos. Porque si no tienes ese para qué claro, es muy fácil desviarte a mitad de camino, muy fácil perder la disciplina. Y entonces después, cómo vas a saber si llegaste a algún lado si ni siquiera tenías pensado dónde ibas a ir? Y no valoras el esfuerzo, además, no valoras el esfuerzo del dinero, de haberlo alcanzado. Exacto. Totalmente, Ay, Ramón, totalmente. bueno, muchísimas gracias, me encantó, de verdad que creo que leímos, yo sabía que le íbamos a dar mucha información de valor a los papás y qué bonito porque yo siempre lo digo y parezco repetida, pero qué bonito porque en cada episodio que nosotros tenemos, y ahorita que estamos hablando de dinero, fíjate que siempre vamos hacia el primero tengo que educarme yo como padre, primero tengo que entender cuál es mi significado con respecto al dinero, con respecto a las finanzas, entender que el mundo va adaptándose y nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a ese mundo, no esperar que sean nuestros hijos que, bueno, entonces hablarles de cuando yo y mi abuelo, eso ya no existe aparte, porque a lo mejor mi abuelo con mi papá sí era más o menos parecido, incluso yo con mi papá, con mi mamá, pero en este momento los cambios que está teniendo el mundo en todo nivel, no podemos nosotros sentarnos a tener ese tipo de conversaciones porque es lo que tú dices, no lo van a entender y no vamos a estar llegando para ningún lado. Así que de verdad, muchísimas gracias, me encantó. Nada, hasta un próximo episodio de Punto de Encuentro.